Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido del juego 3 de las semifinales de la Conferencia del Este entre los Knickerbockers y los Pacers de Indiana. Un partido que desafortunadamente terminó con derrota para los de la Gran Manzana en un duelo que fue una verdadera batalla campal, en la cual hubo oportunidad para los dos equipos. Sin embargo, fueron los Pacers los que en los minutos finales pudieron quedarse con la victoria. Un partido que se veía bien complicado para los neoyorquinos debido a la situación que ya conocemos de que OG Anunoby está fuera por lesión. No sabemos hasta el momento cuánto tiempo va a estar. Es muy probable que el partido del próximo domingo tampoco esté disponible y eso complica más la situación para el equipo de la Gran Manzana. Tomando en cuenta o recuperando un poco de la información con respecto a OG Anunoby, bueno, lo que sabemos simplemente es que tiene un problema en la parte posterior del muslo. No han informado exactamente el tiempo que estará fuera, no se sabe la gravedad de la lesión. Lo único que sabemos es que por el momento es prácticamente día a día. También hoy nos enteramos de que sí viajó con el equipo, lo cual tendría que abrir quizá la duda de si los Knicks esperan que pueda estar en el próximo partido, que es el domingo, un poco después del mediodía, y veremos cuál es la decisión, porque me parece que si no tuvieran por lo menos contemplada esa situación, ni siquiera hubiera hecho el viaje. Pero bueno, todavía no hay que adelantarnos a ninguna situación, porque también Tom Thibodeau mencionó que viajaba con el equipo porque también el staff médico estaba de viaje con ellos. Entonces, quizá un poco tratando de no poner presión para lo que pueda suceder en el partido del próximo domingo, si es que juega o no. Pero esa era la duda más importante, cómo los Knicks iban a poder enfrentar a una escuadra de los Pacers tan poderosa a la ofensiva sin su mejor hombre a la defensiva. Pintaba para ser un partido muy complicado, porque además de eso, la lesión que tuvo Jalen Brunson en el partido 2 lo tenía limitado para este juego. Fue cuestionable durante todo el día. Finalmente se informó que sí estuvo en el calentamiento de la mañana y después también estuvo practicando antes del encuentro, y gracias a eso fue que determinaron los médicos que sí iba a poder jugar. Tuvo un partido bastante interesante, pero desafortunadamente no le alcanzó. Hoy lo pudimos ver no siendo el jugador tan efectivo que es regularmente en los minutos finales, en el clutch como se le llama, y quizá eso fue uno de los aspectos que finalmente terminó perjudicando de cierta forma a los Knicks, y por eso perdieron este partido. Pero vamos a platicar un poco de la situación, porque independientemente de todo, la realidad es que los Knicks pelearon mucho más de lo que quizá muchos hubieran esperado. Fue, como yo les mencionaba, una verdadera batalla campal en los últimos minutos, pero a lo largo del partido también fue un duelo que se destacó, por decirlo de alguna manera, por las rachas que hubo. Hubo rachas muy largas de ambos equipos, y eso permitía ver que los dos estaban haciendo por momentos muy bien las cosas a la ofensiva, pero que también por momentos había sequía y también tenían problemas del lado defensivo. Entonces fue un duelo muy interesante que desafortunadamente, insisto, no terminó con victoria para los Knicks, porque estuvo muy cerca en realidad de poder quedar de esa manera, y eso hubiera cambiado completamente el panorama. Lo que sí podemos estar seguros es que hoy los Knicks demostraron que tienen la capacidad para seguir peleando, no achicarse sin importar quiénes son los jugadores que estén dentro de la duela, porque hoy vimos a varios jugadores que no habíamos visto prácticamente en todos los playoffs. Vimos minutos de Alec Burks, que por cierto lo hizo bastante bien, y también por ciertos momentos pudimos ver a Jericho Sims ahí en la duela. De verdad, hoy Tom Thibodeau tuvo que hacer uso de diferentes jugadores que no tenía contemplados en realidad, pero por el caso de Alec Burks, la verdad es que terminó siendo un jugador importante, y en varios momentos del partido permitió que los Knicks no se fueran más abajo, e incluso también que consiguieran amplias ventajas. Pero vamos a revisar lo que sucedió justamente en este encuentro, porque como yo les decía, fue un duelo bastante interesante, diferente creo que de lo que hubiéramos esperado, principalmente por el tema de que sí parecía que la ventaja era demasiado amplia para el equipo de los Pacers, que a pesar de que se terminaron quedando con la victoria, la verdad es que también dejaron ciertas dudas con respecto a su funcionamiento, y esos son aspectos que seguramente los Knicks podrán atacar el próximo domingo,
y ahí sí buscar quedarse con la victoria. Que como yo se los decía, en realidad los Knicks solo necesitan una de dos allá en Indiana. Esta desafortunadamente no fue, se quedaron cortos, pero creo que el domingo tienen una mejor posibilidad porque ya pudieron ver cómo es el funcionamiento del equipo Ginobili y Anunoby, cuáles son los jugadores que pueden aportar. También seguramente estará mucho más descansado Jalen Brunson y eso le permitirá también quizá tener una mejor actuación de la que tuvo hoy, que no fue mala, pero sí por ciertos momentos parecía que no estaba en su mejor nivel. Falló canastas que regularmente no está fallando y específicamente en los minutos finales del encuentro. Pero vamos a revisar, como les comentaba, qué fue lo que sucedió a lo largo de estos 48 minutos, porque fue un arranque muy lento, de hecho, para el equipo de la Gran Manzana. Apenas estaban tirando para 1 de 8, mientras que los Pacers 5 de 8 y ya habían conseguido 3 triples. Con eso rápidamente se fueron al frente los de Indiana por 10 puntos cuando quedaban 8 minutos por jugar. Muy rápido en realidad en el partido. Y Jalen Brunson, precisamente por esta situación de la molestia en el tobillo derecho, salió después de haber jugado solamente los primeros 5 minutos de ese primer periodo. Existía la duda, la incertidumbre de si iba a poder regresar o por qué lo habían sacado tan rápido, si había tenido algún problema. Sí hubo una jugada en la cual se ve como el tobillo como que no lo alcanza a plantar bien, se termina deslizando un poco y después de eso regresó a la defensiva cojeando un poco y eso fue precisamente lo que generó esa inquietud, pero afortunadamente logró regresar más adelante. La ventaja de los Pacers llegó a ser hasta de 12 puntos en ese primer periodo y Jalen Brunson, como les mencionaba, logró regresar cuando quedaban aproximadamente 9 minutos por jugar y fueron los minutos también en los que entró Jericho Sims, muy pocos en realidad. Tenemos que decir que su aporte fue prácticamente nulo, solo estuvo unos minutos en la duela y después ya no volvió a regresar. Entonces, hacia el final de ese primer periodo, los Knicks alcanzaron a recortar la desventaja a solamente 4 puntos, pero el cierre de los Pacers fue mejor y al final de esos primeros 12 minutos, los Knicks estaban perdiendo por 9 puntos. En lo que corresponde al porcentaje de efectividad, fue un pésimo inicio para los Knicks porque fue un 37% únicamente, 7 de 19, 3 de 6 en triples, mientras que también en el caso del equipo de los Pacers, 55% de efectividad, 12 de 22 y 3 de 8 detrás del arco de 3. Pérdidas de balón fue un factor importante porque los Knicks entregaron 6 balones en ese primer periodo que les costaron 5 puntos en contra, mientras que los Pacers entregaron solamente 2 y les costaron 3 puntos en contra. Rebotes ofensivos, los Knicks fueron la misma cantidad, pero los aprovecharon mejor. 3 rebotes ofensivos para cada equipo. Los Knicks sacaron 5 puntos, mientras que los Pacers no pudieron conseguir un solo punto de esos rebotes ofensivos. Pero estaban dominando la pintura 16-8 y eso era parte de lo que les estaba dando la ventaja. En lo que corresponde a las estadísticas, Donte DiVincenzo hasta ese momento tenía 8 puntos, Josh Hart 5 puntos, 6 rebotes y Jalen Brunson solamente tenía 2 puntos hasta ese momento. Tyrese Haliburton estaba encaminado a un extraordinario partido, llevaba ya 10 puntos, Nesmith tenía 8 y Pascal Siakam solamente tenía 4. Para el segundo periodo fue precisamente cuando vimos los minutos que tuvo Alec Burks, que fueron los mejores minutos que ha tenido, me parece, desde ese primer partido que tuvo con los Knicks cuando fue el canje, porque en los playoffs prácticamente no lo habíamos visto, a lo mucho 1 minuto de juego en todos los playoffs, y eso estoy hablando ya que quizá estoy diciendo que fue demasiado, y tuvo, como les decía, sus primeros minutos de valor para el equipo de la Gran Manzana. Y es que también hay que mencionar que en esos primeros minutos salió muy rápidamente Jalen Brunson, solo jugó los primeros 2 y ya después fue a la banca. Se notaba claramente cómo sabían los Knicks que no estaban al 100% y no querían exigirle de más. Yo no sé qué hubiera pasado si le hubieran dejado más minutos, quizá la historia hubiera sido diferente, pero también probablemente hubiera provocado que la carga de trabajo de ese tobillo derecho que está lesionado pudiera provocar algo todavía más grave. Entonces creo que las decisiones tomadas fueron buenas en cuestión de los minutos que pudo ver Jalen Brunson, pero pues al final, como les decía, terminaron con una derrota. El arranque de ese segundo periodo fue extraordinario para los Knicks.
porque tuvieron una racha de 16 puntos contra 6, lograron tomar su primera ventaja desde el primer periodo. En ese lapso estaban tirando para 6 de 7 para un 86% de efectividad, mientras que los Pacers solamente 3 de 6 para un 50%. Y en esos primeros minutos un jugador que fue clave, y de hecho lo fue a lo largo de todo el partido, fue Donte DiVincenzo, que tenía 7 de esos 16 puntos. Pero de inmediato, y por eso les decía, fue un partido de rachas importantes de cada uno de los equipos y rachas largas en realidad, porque después de esta de los Knicks vino una de 11-0 por parte del equipo de los Pacers, fue de 9-0 por parte del equipo de los Pacers, y con eso se fueron al frente por 6 puntos con 2 minutos por jugar. Así estaban las cosas, muy parejas por momentos, mucha ventaja hasta de doble dígito por otros, y en esa racha importante de los Pacers fue guiada por Tyrese Haliburton, que consiguió 7 puntos de manera consecutiva, y entonces al medio tiempo los Knicks estaban perdiendo, pero solamente por 5 puntos. Pero tomando en cuenta lo que habíamos visto en todo el primer periodo, lo mal que habían jugado, todo lo que habían, las entregas de balón y también la poca efectividad, la realidad es que parecía un buen negocio estar solamente abajo por 5 puntos. En ese segundo periodo los Knicks tiraron ya mucho mejor, fue un 70% de efectividad, eso les permitió regresar y mantenerse en el juego, 14 de 20 y 5 de 7 en triples, mientras que el porcentaje de efectividad de los Pacers fue de 55 con 12 de 22 y 4 de 8 en triples. Pérdidas de balón, los Knicks 2, que les costaron 4 puntos en contra, mientras que el equipo de Indiana 5 pérdidas de balón, 8 puntos en contra. Los Knicks no tuvieron rebotes ofensivos en ese periodo, sí los tuvieron los Pacers, fueron 3 y provocaron 5 puntos a su favor. Y la pintura, ahí sí estuvo muy pareja, la ganaron los Knicks, pero solamente por 2 puntos, 14-12. Y en ese segundo periodo, Donte DiVincenzo consiguió 15 puntos, 3 triples, Jalen Brunson 13 puntos, Alec Burks 13 puntos, como les mencionaba, fue sus mejores minutos en realidad en todos los playoffs para Alec Burks, mientras que Josh Hart 5 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y también un robo. Por su parte, ya tenía un extraordinario partido, mejorando solamente en la mitad lo que había hecho en los primeros 2 partidos Tyrese Haliburton, porque ya tenía 23 puntos y también había conseguido 5 triples. Mientras tanto, Turner y Pascal Siakam tenían solamente 12 puntos cada uno, y Nesmith había terminado esa primera mitad con 8 puntos. Venía un tercer cuarto que iba a ser muy importante y que en realidad los Knicks lograron controlar la mayor parte de ese periodo, siendo un equipo que trabajó mucho para conseguir puntos, para conseguir rebotes, que se esforzó, que se veía la intensidad en el partido, algo que regularmente cuando los Knicks logran superar en ese aspecto al rival, terminan ganando los encuentros. Desafortunadamente este no fue así, pero a partir de ese tercer periodo la verdad es que vimos un equipo de los Knicks mucho más agresivo, y eso permitió también que pudieran venir de atrás, porque en los primeros minutos fueron 2 canastas muy rápidas, de hecho por el equipo de los Pacers se pidió tiempo fuera, y a partir de ahí las cosas fueron cambiando poco a poco. Como les decía, lograron recortar la desventaja, se pusieron a 3, pero después vino otra racha positiva de los Pacers, se separaron por 11. Seguimos con esta situación, rachas largas que se extendían hasta 12, hasta doble dígito de ventaja, o se reducían a una distancia de 3 puntos, 2 puntos o empate. Pero después vino entonces poco a poco otra vez el regreso de los Knicks, y este fue el momento más importante, porque después de irse acercando minuto a minuto, conseguían acercarse a 6, conseguían acercarse a 4, hasta que finalmente lograron tener una racha de 10 puntos contra 0 y se fueron al frente con 7 puntos con menos de 1 minuto por jugar en ese tercer periodo. Al final estuvieron al frente por 5 puntos. Y es importante decir, habían estado abajo al medio tiempo por 5 y al final del tercer periodo lo estaban ganando por 5, es decir, una vuelta de 10 puntos solamente en este tercer periodo. De hecho, lo terminan ganando 32 puntos a 22. Fue un buen tercer periodo en lo que corresponde al porcentaje de efectividad. 59 tuvieron, 13 de 22, 3 de 5 en triples, mientras que los Pacers un 42% de efectividad, 10 de 24 y 2 de 8 en triples.
rebotes ofensivos, los Knicks tuvieron 4 y pudieron sacar de ahí solamente 3 puntos. Y en ese tercer periodo, Donte DiVincenzo, otra vez de manera extraordinaria, siendo el jugador más importante a la ofensiva de los Knicks, lo terminó con 17 puntos. Ahí parecía en realidad que el equipo de la Gran Manzana se podía encaminar a quedarse con la victoria, pero las cosas se complicaron específicamente ya en la segunda mitad del cuarto periodo, porque ahí fue cuando empezó esa racha negativa que les terminó afectando y que les terminó también costando en realidad el partido. Ese último periodo, los Knicks llegaron a tener ventaja de 9 puntos en un par de ocasiones, en la primera mitad justo que les menciono, en los primeros 6 minutos, y de hecho no estaba Jalen Brunson sobre la duela. Jalen Brunson logró regresar, o más bien lo mandaron a la duela de nueva cuenta cuando quedaban 8 minutos y medio por jugar y los Knicks estaban al frente por 6 puntos en ese momento. Pero ya venía iniciada una racha del equipo de Indiana que se alargó para ser hasta de 11 puntos contra 1. Se fueron al frente por un punto con menos de 6 minutos por jugar. En ese lapso, los Knicks tuvieron un bache terrible porque fueron 0 de 8 y además también 3 pérdidas de balón. Ese bache que tuvieron los Knicks, podemos decir que les terminó costando el partido, porque en los últimos minutos fue muy cerrado, pero si ellos se hubieran mantenido con esa ventaja, tratando de ejecutar de una mejor manera, sin presionar los disparos, porque en varias ocasiones los vimos correr rompimientos que quizá no eran necesarios, porque había una ventaja importante, era mejor tomarlo con calma, darle la vuelta al balón, tratar de consumir la mayor cantidad de puntos y tratar de ejecutar también un tiro mucho más, con mayor posibilidad de ser efectivo, y quizá eso les hubiera ayudado más. Pero al final quedó entonces así, con ese lapso de 8 fallados de manera consecutiva y 3 pérdidas, y a partir de ese momento el partido se mantuvo muy parejo, hubo 3 cambios de ventaja, también hubo un par de empates, pero los Pacers estaban arriba por 3 puntos cuando quedaba menos de un minuto por jugar. Y ahí vino una de esas jugadas maravillosas por parte de Jalen Brunson, que está trabajando a su defensivo poco a poco, le bota el balón, le hace el crossover y de repente se eleva y consiguió un triple extraordinario, y con eso los Knicks con 41 segundos habían empatado ya el partido. Todo estaba puesto para que ellos pudieran tener una buena jugada defensiva y después tener también la última posesión para tratar de sacar el partido en ese último disparo. Desafortunadamente no fue de esa manera. Sí trabajaron muy bien a la defensa, lograron evitar que Tyrese Haliburton se quedara con el balón para tener el disparo, pero el que se quedó con la bola fue Nembhard, un jugador que yo ya lo había mencionado, ha tenido sus momentos o tuvo sus buenos momentos durante la serie en contra de los 76ers. Aquí ha sufrido bastante en realidad cuando le ha tocado cubrir a Jalen Brunson, pero ha hecho una labor más o menos decente. Sin embargo, a la ofensiva no había sido un jugador que tuviera un impacto tan importante. Y ahí se estaba prácticamente expirando el reloj de disparo, tenía menos de 5 segundos, estaba por lo menos 3 pasos atrás del tiro de 3, tuvo que sacar el tiro y afortunadamente para él, desafortunadamente para los Knicks, el balón cayó tocando solamente la red y por supuesto eso prendió de manera extraordinaria a toda la afición allá en Indiana. Los Knicks hubieran tenido esa oportunidad, pero fue un tiro fortuito. La verdad es que me parece que tenía muy pocas probabilidades y más que nada porque lo que les menciono, que no era un jugador que por lo menos en este partido hubiera pesado tanto del lado ofensivo, pero al final la ejecución fue adecuada, consiguió ese triple y ahí prácticamente se acabó el partido, porque aunque todavía quedaban 16 segundos, los Knicks tenían que buscar el triple. No era tan sencillo, la defensiva de los Pacers había estado bien en esos últimos minutos, les había cerrado las puertas, en varias ocasiones les habían incluso tapado balones abajo de la canasta cuando parecían ya puntos fáciles, por lo menos un par de jugadas de Donte DiVincenzo, una de Josh Hart que esa me parece que fue dudosa, creo que debió haber sido goaltending, me parece que primero toca el tablero y después la mano de Miles Turner. También una de las de Donte, creo que se pudo haber marcado una falta por parte de Tyrese Haliburton, pero bueno, finalmente nada de eso salió a favor de los Knicks y entonces era por eso precisamente que se veía complicado que pudieran conseguir ese disparo. Lo intentó Jalen Brunson,
tomó el balón, hizo una finta, se movió hacia un costado, después intentó hacer otra finta y la verdad es que tengo que decirlo, el tiro fue muy precipitado, ni siquiera estaba bien plantado, creo que pudo haber intentado algo diferente, incluso pudo haber intentado colar directo hacia abajo del aro, conseguir los 2 puntos fáciles y de esa manera irnos a ese juego de la falta y tratar de que el equipo rival termine fallando en los tiros libres y eso pueda abrir un poco más la puerta. El tiro, como les mencionaba, lo terminó fallando y el rebote quedó para el equipo de los Pacers, que después fue a la línea, consiguió los 2 tiros libres y ya con eso la situación se puso a 2 posesiones de diferencia y prácticamente se acabó el partido. Un partido complicado, como yo se los había mencionado que creía que iba a ser, un partido que los Knicks iban a tener posibilidades, pero que en realidad teníamos que ver cómo era el funcionamiento y también en específico la ejecución, que durante pues prácticamente el segundo cuarto, todo el tercer periodo y la mitad del último cuarto podemos hablar de que fue bastante buena, pero hacia el final el cansancio, las malas decisiones, precipitar, insisto, los disparos, que es uno de los aspectos que yo mencionaba desde que hice la previa de esta serie, que necesitaban tomarlo con calma en los momentos en que ellos tenían la ventaja. Sí creo que el equipo de los Pacers hizo muy bien el trabajo al final, pero gran parte de eso tuvo que ver con que los Knicks no supieron manejar los momentos de partido, específicamente en el último periodo, porque no puede ser que con una ventaja de 9 puntos te permitas en básicamente 11 ofensivas, porque insisto, fueron 8 en los tiros de manera consecutiva fallados, más las otras 3 que tuviste pérdidas de balón. Entonces son 11 posesiones en las que no pudiste sacar un solo punto y eso terminó afectando porque le abriste la puerta a un equipo que estaba hambriento y que estaba con un Tyrese Haliburton encendido y desafortunadamente para los Knicks les terminó costando el partido. De las cosas positivas que podemos sacar de todo esto es que los Knicks demostraron que aún sin OG Anunoby pueden encontrar la forma de sacar los encuentros. Y este fue uno de ellos porque se quedaron, insisto, muy corto. Pero lo que se necesitaba saber era qué jugadores iban a alzar la mano para poder presionar y tratar de sacar el juego. Hoy hubo 2 jugadores importantísimos que hicieron la diferencia. Uno de ellos, sin lugar a dudas, Donte DiVincenzo. Terminó con 35 puntos, 7 triples consiguió Donte, estaba verdaderamente encendido. Por eso digo que los Knicks desaprovecharon esta gran actuación de Donte DiVincenzo. Jalen Brunson terminó con 26 puntos, como les decía, no fue una mala aportación, sin embargo, en los minutos finales, en el momento clutch, ahí sí hoy se quedó corto, pero seguramente eso le dejará una espinita ahí clavada y querrá remediar todo eso en el próximo partido. Después, lo que yo les decía, Alec Burks jugó solamente 21 minutos, consiguió 14 puntos, también tuvo 4 rebotes y fue factor en el tercer periodo cuando los Knicks pudieron ampliar esa ventaja, venir también un poco de atrás y tomar el liderato del partido. Eso fue verdaderamente clave. Ya de ahí la realidad es que fueron pocos los jugadores. McBride no lo hizo mal, pero creo que esperamos un poco más de él en esos minutos finales. Tuvo una jugada en la cual Jalen Brunson le dejó el balón solo en la esquina. Los Knicks estaban abajo en ese momento por 1 punto, pudo haber conseguido ese triple y los Knicks hubieran ido al frente por 2. Quizá hubiera cambiado la historia. Desafortunadamente no entró ese triple y bueno, los Knicks, insisto, terminaron perdiendo. Josh Hart, otro partido interesante o muy intenso en cuestión de lo que él nos tiene acostumbrados. Fue el primer partido en los últimos de esta serie, mejor dicho, en los que descansó. Tuvo 43 minutos solamente de juego, le dieron 5 minutos de descanso y de hecho sí terminó siendo el segundo jugador con más minutos porque Donte DiVincenzo jugó 43, casi 44. Pero Hart tuvo 10 puntos y también 18 rebotes. Y es el primer jugador de los Knicks que consigue más de 15 o más rebotes en 2 partidos consecutivos desde que lo hiciera Patrick Ewing en la década de los 90. Después de eso, pues la realidad es que ya no hubo más. Precious Achiuwa tuvo un partido muy discreto, complicada su situación por tratar de defender a Pascal Siakam, solamente tuvo 5 puntos, tuvo también 6 rebotes, 3 bloqueos
y hasta ahí paramos de contar con él. Isaiah Hartenstein también creo que se quedó corto en este partido, solamente 6 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias. Por el otro lado, el equipo de los Pacers, como les decía, extraordinaria noche de Tyrese Haliburton, 35 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes, 2 robos, y él tuvo también 6 triples y estuvo tirando para un casi 54% de efectividad. Pero hubo otros 2 jugadores con más de 20 puntos en el equipo de los Pacers. Pascal Siakam terminó con 26, además de 7 rebotes, mientras que Miles Turner terminó con 21 puntos y 10 rebotes. Otro jugador con doble dígito en puntos fue Aaron Nesmith, que terminó con 10 y tuvo también 6 rebotes. Y vámonos justamente a este jugador que yo les mencionaba. Nembhard tuvo solamente 5 puntos. Fue todo lo que hizo a lo largo del partido. 6 asistencias y 5 rebotes. Solo consiguió 2 canastas en 8 intentos. Pero una de esas fue ese disparo en los segundos finales, que al final le valió la victoria a este equipo de los Pacers. Hoy podemos hablar de que se vio un aporte diferente por parte de la banca. De hecho, los Knicks hoy, de manera poco probable, terminaron ganando la batalla en jugadores desde la banca, 24 puntos a 14, precisamente por la gran actuación que tuvo principalmente Alec Burks. Por otro lado, las pérdidas de balón, los Knicks tuvieron 13 en total y les costaron 13 puntos en contra, mientras que el equipo de los Pacers tuvieron 10 pérdidas de balón y les costaron 12 puntos en contra. En ese aspecto podemos decir que estuvo más o menos balanceado. En lo que corresponde a los rebotes ofensivos, que yo les he mencionado, es una estadística clave a lo largo de esta serie. Los Knicks tuvieron solamente 10, tuvieron 10, mientras que los Pacers tuvieron 13. ¿Y cómo convirtieron esas? Las 10 de los Knicks fueron 8 puntos a favor, pero las 13 de los Pacers fueron 16 puntos a su favor. Fue otro de los aspectos importantes a lo largo del partido. Y eso también provocó puntos, no solamente en segundas oportunidades, sino dentro de la pintura, porque en varias ocasiones bajaban la tabla y ahí mismo terminaban rematando. Y eso provocó que los Pacers terminaran ganando la estadística de puntos en la pintura 56 a 40. Ahí están las estadísticas principales de lo que vimos en este partido y el por qué los Knicks terminaron perdiendo, pero tomando en cuenta que pudieron haberse quedado con esa victoria si hubieran cerrado mejor este encuentro. Lo tenían prácticamente en sus manos cuando quedaban por ahí de 8 minutos, 7 minutos por jugar ya en el partido. Después cayeron en esa terrible racha negativa y eso fue lo que les terminó costando. Ahora, hay muchas cosas también que tenemos que mencionar, porque después de lo que se habló o lo que dijo Rick Carlisle con respecto a las marcaciones y que si le daban más favoritismo a los equipos de los mercados grandes, en este caso Nueva York, la verdad es que eso de cierta forma ponía un poco en duda la credibilidad de los oficiales, y por eso lo terminó la NBA sancionando con una multa de $35,000, que después en conferencia de prensa él dijo que no le importaba, que lo había valido, que él iba a defender a sus jugadores y que iba a defender a su afición. Eso fue lo que él dijo, pero pues sí está de cierta forma atentando contra la credibilidad y la ética profesional de los oficiales. Yo siempre lo he dicho, son humanos, se pueden equivocar, a veces desafortunadamente se equivocan más de un lado que del otro, siempre va a existir esa tendencia a marcar un poco más a favor del equipo que es local, pero hoy, por ejemplo, sí me parece que vimos varias marcaciones en las cuales le están cargando demasiado a Jalen Brunson, lo empujan, lo bloquean, lo jalan y no le marcan absolutamente nada. Pero de eso, por supuesto, no habla el entrenador de los Pacers, porque cuando es a su favor sí se queja, pero cuando es en su contra, la verdad es que se queda callado. Pero fue un factor importante y vamos a ver cómo termina esta situación para el siguiente partido, porque la verdad es que Tom Thibodeau terminó muy molesto este encuentro. No llegó al extremo de Rick Carlisle, que terminó expulsado el segundo partido por doble falta técnica, pero sí está muy molesto por cómo fueron las marcaciones en varios momentos, algunas entregas de balón que no terminaron marcando. Hubo una jugada que me parece que es clave, en la cual marcan una falta sobre Jalen Brunson.
Ahí hubo 3 momentos en esa secuencia, rápido se las platico. Viene una jugada en donde cambia de dirección del centro hacia el lado izquierdo Jalen Brunson. Ahí lo están tocando, lo están agarrando, no marcan nada los oficiales. Avanza un poco más, llega al doble equipo, se mete entre 2 jugadores y en ese momento marcan la falta. Pero después van a la revisión y determinan que en ese momento fue Tyrese Haliburton quien primero toca el balón antes de tocar a Jalen Brunson y por eso la jugada o el balón se termina en bola de 2. ¿Por qué termina en bola de 2? Porque determinan que no hay una toma clara en la cual puedan ver si había o no una posesión clara de alguno de los 2 equipos. Y después de eso, la verdad es que a mí me parece que incluso las repeticiones, había por ahí una que creo que era muy clara que Miles Turner sí estaba tocando el balón. Pero una secuencia complicada, porque eso hubiera podido hacer que Jalen Brunson hubiera ido a la línea y quizá la historia hubiera sido diferente. Entonces hubo varios momentos, pero como yo siempre lo digo, no nos vamos a enfocar en lo que hicieron o dejaron de hacer los oficiales. Insisto, son humanos, se pueden equivocar. Hoy desafortunadamente en ciertas marcaciones fueron más hacia el otro lado, no pasa absolutamente nada. Vuelvo a lo mismo. Hoy los Knicks entregaron el partido en esos últimos 6 minutos del cuarto periodo, porque tenían el control, pudieron haber ejecutado de una manera diferente, pudieron haber consumido el reloj, pudieron haberse no precipitado en los disparos, incluso, insisto, en esas jugadas en rompimiento rápido, pudieron haber intentado, sí, tal vez llegar hasta abajo de la canasta, pero salirse para tratar de darle la vuelta al balón, tomar más segundos y tratar de ejecutar un tiro diferente, porque, ok, sí es un rompimiento rápido, pero también venían los jugadores de los Pacers en la persecución. Entonces, independientemente de si se marcó en esas jugadas falta o no, si era goaltending o no, la verdad es que los Knicks dejaron ir entre las manos esta victoria. Pero nos dejan por lo menos con una sensación positiva de que demostraron que con lo que hay en el roster tienen lo suficiente para regresar el próximo domingo y pelear para sacar esa victoria que sería importantísima para después regresar al Madison Square Garden y tratar de definirlo. Hay que esperar también cómo va evolucionando esta lesión de Jalen Brunson. Esperemos que para el domingo ya esté mejor, pueda tener más minutos y sea un jugador de mayor impacto en los momentos clave, que es hacia el final del partido. Esperemos que Donte DiVincenzo se mantenga en el mismo nivel. Ha tenido desde el último juego de la serie en contra de los 76ers, son 4 partidos consecutivos verdaderamente extraordinario. Ya sabemos que lo que está jugando Josh Hart es también a un alto nivel. Tendremos que ver quién va a ser el jugador que alce la mano además de todos ellos. Necesitamos más aporte también a la ofensiva, más inteligencia, menos faltas de Isaiah Hartenstein y también vamos a ver si Alec Burks puede repetir lo que hizo o si en caso de que él no pueda hacerlo, que sea ahora Miles McBride quien sea ese jugador adicional que termine alzando la mano. Entonces, cosas positivas a pesar de todo lo negativo que había previo al arranque de este partido, pero sí, no podemos dejar de mencionarlo, los Knicks dejaron ir el encuentro. Así las cosas y bueno, estaremos al pendiente de qué sucede con la lesión de Jalen Brunson y también por supuesto la de OG Anunoby. Veremos si es que puede jugar o no o cómo va evolucionando eso, pero también mencionar va a ser de aquí la recuperación va a ser más corta porque el partido del próximo domingo es a la 1:30 de la tarde hora de la Ciudad de México, 3:30 hora del este de los Estados Unidos. Entonces sí podrá parecer no tan grave, pero son 3 horas y media, casi 4 horas en las cuales no vas a poder descansar, no vas a poder preparar ese juego. Entonces quizá eso también pueda ser un factor importante, el tema del cansancio. Y en el caso de los Pacers, también mencionar que hacia el final del partido hubo una jugada en la cual terminó un poco lesionado Tyrese Haliburton. También hay que ver cómo va evolucionando él. Sabemos que ha estado cuestionable en todos los partidos aunque ha jugado, pero su lesión había sido de la espalda baja. Ahora hay que ver cómo evoluciona también esta situación de su rodilla. Así es que sí se está convirtiendo en un juego muy dinámico, o más bien ha sido un juego muy dinámico, pero también por momentos se ha convertido en un juego bastante físico, en donde los oficiales por momentos los dejan jugar, permiten que haya contacto, pero también, seamos honestos, por momentos están marcando cosas que no deberían de marcar. Ya veremos qué sucede el próximo domingo y quién se queda con la victoria.
No hay nada, creo que reprocharle de manera amplia a los Knicks, porque también el cansancio fue un factor que seguramente fue uno de los motivos por los cuales cayeron en esa racha negativa. Al final todavía intentaron regresar. Lo más importante, como siempre les digo, es que nunca de verdad dejan de pelear, y eso es prácticamente uno de los sellos de este equipo y por lo cual están en estas instancias. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este reporte post partido, recordarles que estén entonces al pendiente de las redes sociales de Reporte Knicks para tener toda la información que salga al día con respecto a las lesiones o cualquier otra noticia que pueda llegar a surgir, y los espero el próximo domingo, ya cuando haya terminado el partido número 4, para platicarles qué fue lo que ocurrió, y espero que pueda ser sobre una victoria de los Knicks que los ponga solamente a un triunfo de avanzar a la final de la Conferencia del Este. Les agradezco entonces, soy Oscar Pérez, y que pasen todos una extraordinaria noche. Hasta el domingo.